Hola amigos del cartón y amantes de la madera, hoy nos vamos a ir hasta la isla de Ibiza, en concreto a sus historias y cuentos que se contaban de sus lugares, su vida, su fauna, sus personas e incluso de sus seres mitológicos, porque hoy nos vamos a Story Island. Antes de empezar, indicar que este juego estará en campaña de crowdfunding a través de la plataforma Berkami a partir del 13 de septiembre y desde aquí queremos agradecer a la gente de Enthusiastic por haber confiado en nosotros y habernos cedido una copia de este precioso juego. En Story Island daremos rienda suelta a nuestra imaginación y nuestra capacidad de contar historias, desarrollando pequeños relatos utilizando para ello las cartas que habrá sobre la mesa. Y además también podremos practicar nuestras dotes de adivinación intentando saber qué cartas usará el cuentacuentos durante su historia. Pero sin más, vamos a ver cómo se juega este Story Island. Nos encontramos frente a un juego compuesto exclusivamente por cartas divididas de la siguiente manera. Una carta de cuentacuentos y 63 cartas de historias divididas en 9 familias, diferenciadas por sus iconos y con 7 cartas cada una. Y para comenzar la partida es muy sencillo. Elegimos al azar el primer cuentacuentos de la partida y que por tanto tendrá la carta de cuentacuentos frente a él. Barajamos el resto de las cartas y repartimos 2 cartas de historia a la persona que hace las veces de cuentacuento y 3 cartas al resto de jugadores que serán los adivinadores. Y con esto podemos empezar a jugar. Antes de explicar cómo se juega vamos a ver en detalle la composición de las cartas de historia. Cada una de estas cartas cuenta con una detallada ilustración que intentará evocarnos de alguna manera para contar un pequeño relato. Nos podremos fijar en cualquier pequeño detalle de la carta para ello. Además, en la carta veremos un icono indicando la familia a la que pertenece. Esto nos servirá para diferentes modos de juego. Y por último, por si la imagen no es suficiente, en la carta tenemos 2 palabras asociadas a la ilustración para ayudarnos en 3 diferentes idiomas. La partida durará tantas rondas como jugadores haya, de tal forma que todos ellos puedan hacer las veces de cuentacuentos una vez. Todos los jugadores colocan sus cartas boca arriba de tal forma que queden orientadas hacia el cuentacuentos para que éste pueda observarlas y utilizarlas en su relato. El cuentacuentos, que contaba con solo 2 cartas de historia, las coloca a ambos lados de la carta del cuentacuentos. Después, todos los adivinadores reciben 3 nuevas cartas de historia que colocarán boca abajo debajo de sus cartas de historia que ya tenían visibles. Estas cartas serán utilizadas como marcadores de votación. Con todo preparado, el cuentacuentos tendrá que narrar una historia comenzando con su carta de la izquierda y eligiendo una única carta de cada uno de los demás jugadores hasta terminar con su carta de la derecha. Pero antes de que el cuentacuentos comience su historia, el resto de jugadores tendrá que intentar adivinar cuál de sus cartas utilizará en el relato. La forma de hacerlo es con las cartas que tenemos debajo, ya que estas cuentan con un indicador de flecha. De forma secreta colocaremos la carta que pensamos que va a utilizar el cuentacuentos con la flecha apuntando hacia él y el resto de cartas apuntando hacia nosotros. Y ahora sí, el cuentacuentos inicia su relato y a medida que va avanzando señala las diferentes cartas que utiliza de cada jugador. Al terminar la historia, los adivinadores se quedarán con su carta si acertaron y en caso contrario se la quedará el cuentacuentos. Estas cartas serán los puntos al final de la partida. Y para empezar la siguiente ronda, se retirarán todas las cartas de historia que estaban boca arriba y el cuentacuentos pasa su carta al jugador de la izquierda y todos los adivinadores pasarán sus cartas de marcación también al jugador de la izquierda y las utilizarán como sus nuevas cartas de historia. Se reparten 2 nuevas cartas al cuentacuentos y ya estamos listos para seguir jugando. Como ya hemos dicho, la partida termina después de que todos los jugadores hayan contado una historia como cuentacuentos y en ese momento se contabilizan las cartas que hemos conseguido cada uno. Gana quien más cartas tenga, obviamente, y en caso de empate, quien más símbolos de familia diferentes haya conseguido. El juego nos propone además varios modos creativos para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Un modo para personas principiantes donde escogeremos 3 cartas al azar y contaremos con ellas una historia. Otro para personas expertas donde elegiremos 9 cartas cada una de las familias y contaremos una historia con todas ellas. Y por último una opción grupal donde a cada persona se le dará una carta y en el centro de la mesa habrá otra. Saltando entre jugadores, cada uno de nosotros irá contando parte de la historia utilizando su carta y habrá que terminarla utilizando la carta central. Y esto es Story Island: cartas, palabras, ilustraciones, imaginación e historias que contar. Os dejamos el enlace a la campaña Berkami en la descripción de este vídeo para que le podáis echar así un ojo más de cerca a este juego. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, os animamos a suscribiros al canal y a dejarnos cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia en el apartado de comentarios. Y hasta aquí, pues no hay más que contar.
Espero que os haya ayudado, disfrutar del juego y hasta la próxima, aquí en 4 Cubitos.